Una de las cualidades arquetípicas de la niña interior, esencial, si esta mañana hablamos de la curiosidad, esta tarde vamos a poner un poco de foco en la libertad. Y es una cualidad que viene dada en esencia y que vamos perdiendo, olvidando, bloqueando. Pero no la libertad en el sentido más genérico es pues, la capacidad de tomar decisiones sobre ti, pues es una forma de definir la libertad. Y aquí voy a referir un poco a la libertad de ser. Libertad de ser. Más allá de esa mirada de la que estábamos hablando antes. Y esta libertad de la que ya estáis tocando algunas un poquito y estáis nombrándola. Entonces hay una cita de Krishnamurti que me gusta. No es un signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Voy a repetir. No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y aquí no nombra la libertad para nada, pero para mí tiene mucho que ver con la libertad. Porque cuando nos adaptamos a una sociedad enferma, en realidad lo que estamos renunciando al adaptarnos y ser adecuados con la sociedad, que significa con tu entorno, con la cultura en tu entorno, en tu empresa, allí donde trabajas, en tu familia. La sociedad no como algo abstracto, sino como el lugar, el espacio donde tú desarrollas y generas tus vínculos. Si te adaptas profundamente a eso, probablemente estés renunciando a tu libertad. Entonces, como reflexionemos ahora un ratito, ¿cuál es el precio de esto? Y si vale la pena. No digo que ahora ser inadaptado sería lo correcto. No hablo de eso. Digo, ¿cuál es el precio que estás pagando por ser adecuada y muy adaptada a la sociedad, al entorno en el que vives? ¿Qué estás renunciando? ¿Qué estás pagando? Y si eso se puede equilibrar, se podrá equilibrar, en el sentido que pueda tener una cierta armonía social y a la vez sentirme libre de ser quien soy. ¿Se podrá eso? Porque también el otro extremo, ser un rebelde inadaptado, es lo mismo que ser un adaptado completamente bueno y adecuado. El otro extremo, al final estás yendo en contra de la sociedad y en esa rebeldía al final eres esclavo también. Eso también, digamos que ser un profundamente inadaptado y rebelde también pagas el precio de la libertad también, porque al final estás esclavo a ser rebelde. Estás esclava de ir en contra de lo que es. En ti, ¿quién toma las decisiones? Haceos esa pregunta. ¿Quién toma las decisiones en ti? ¿Qué parte de ti toma las decisiones? Esa parte de ti que asumió unos aprendizajes, esa voz pesada que te limita, una actitud reactiva, impulsiva. ¿Quién toma las decisiones en ti? ¿Cómo sabes que estás tomando la decisión correcta para ti? ¿Cómo discernir entre esas voces internas que son aprendidas, que es cultura, que es sociedad, que está dentro de mí, y una voz más genuina, la que me lleva a la libertad de ser yo, quién soy yo, y mi naturaleza y mi esencia? ¿Cómo discernir entre todas esas voces? ¿Y cuál es la correcta? ¿Y dónde está la voz? Vaya lío. Entonces tengo la fórmula de la libertad. Este intensivo, pues esto es nuevo, me dio por hacer la fórmula de todas las cualidades. Las últimas no llegué, a ver si no las inventamos cuando lleguemos entre todos. Entonces la libertad, vamos a ver los ingredientes de la libertad. La libertad es igual
a, fíjate, lo voy a poner aquí, igual a desapego al cuento que te cuentas. No creerte tu propia historia es el primer paso para acceder a una libertad de ser, de ser. No la libertad social, no la libertad de los derechos, de una colectividad, sino de la libertad que uno mismo se da a ser quien eres. Y sin desapego al cuento, como te creas el cuento que te cuenta, estás perdida. Es decir, un signo de madurez cuando una persona empieza a cuestionarse y a decir, a lo mejor esto que me cuento no es la verdad. Ok, estás empezando a abrir el terreno hacia tu libertad de ser. Como no llegues ahí, no hay nada que hacer. Seguirás esclava del cuento que te cuentas. Porque la principal traba para acceder a la libertad de ser es tu propio cuento. Es la historia que te cuentas de ti misma. Que si sirvo, que si no sirvo, que si esto, que si lo otro, que si soy más, menos, que si soy más, que si lo otro. Todo eso es la esclavitud dentro de ti. La esclavitud que no te dejas expresarte pues como eres. Pues con esto es lo que hay. Pues. Entonces, si no hay una práctica consciente de darte cuenta de que tienes un cuento que te cuentas, tóxico, limitante, y que ese cuento o empiezas a distanciarte un poco y decir, mira, esto, ok, lo tengo, está ahí, porque son muchos años de rodaje y de escuchar, y papá y mamá que están ahí dentro, y la sociedad que está ahí dentro, y aquí dentro hay un montón de cosas. Pero todo eso, madurar significa empezar a discernir y decir, hostia, hay un montón de cuentos que no me son operativos, que no me funcionan. Y a pesar de que están y que los reconozco, porque hay un anhelo de que se vayan, que se vayan, que se vayan, y eso es peor, porque ese es el cuento que te cuentas para ir contra el cuento que te cuentas. Y eso ya es un recuento. Entonces por ahí tampoco es, porque es como alimentar el cuento. Sino es desapego. Es distinto que ir en contra del cuento, es desapegarte. No es... el cuento está ahí, es decir, ese discurso está ahí. Y decir, no me hago caso. Y entonces, ¿a qué le hago caso? Porque si no, esto es una locura. Hazle caso a tu experiencia. Hazle caso al cuerpo, a lo que sientes en el cuerpo. En lugar de hacerle caso al cuento, experimenta, prueba, arriesga, sé curiosa. Todo esto que vamos a ir activando acá, prueba y guíate por lo que estás experimentando. Bueno, esto se dice fácil y esto es un camino largo de desprogramación. Lo que os propongo para este retiro es que pongáis el foco, porque ya sois un grupo que ya de entrada vinisteis con mucho con el cuento que me cuento del autojuicio, no sé qué, ¿no? Esta cosa, magnífico, que practiquemos aquí porque creamos un clima y un campo de conciencia grupal donde precisamente practicamos esto. O sea, es como, me di permiso a no hacerme caso. Y entonces, lo habéis dicho vosotras esto ya. Me di permiso, ¿a qué te estás dando permiso? A experimentar y no a seguir el cuento que me cuento. ¿Qué pasa si haces eso? Que empiezas a sentir más libertad. A sentirte más libre de ser, de expresarte, pues esto soy yo. ¡Ah, qué maravilla! Y mi ser se expande, se pone muy contento el alma. Pero no es suficiente esto. El desapego al cuento que te cuentas es una parte muy importante, es como el comienzo. Pero debe haber alguien ahí que sostenga esa libertad. Debe haber alguien ahí. Si no, entra un poco, pues, no sé qué entra, pero alguien ahí significa, en nuestra fórmula sería más, y lo voy a poner así, centramiento. Un centramiento. Es decir, si no me creo el cuento, pero al no creerme el cuento, mi propio discurso, hay algo central en mí. Hay un centro en mí
que ese sí es interesante hacerle caso. Y eso lo reconocéis cuando estáis más serenas, más centrados, y desde cierto silencio interior surgen acciones, respuestas que son buenas. Y ahí os podéis ver cuando estáis más centradas que vuestra respuesta a las interacciones y vínculos son más atinadas, más certeras, más satisfactorias, te realizan más. Cuando operas desde el cuento que te cuentas, te cansas, te estresas, te metes en líos, hay reacciones emocionales y cosas así. Hay mucha historia ahí. Entonces, claro, la libertad deviene, surge cuando hay alguien que surge un ser que está centrado. Y esta mañana había un poco de esto en algunas de vosotras. Había un descanso del cuento y de repente surge algo centrado que se expresa. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Porque ahí vemos esencias, el ser que habitamos en nosotros. Entonces, cuando lo reconocemos, por lo menos los que estamos observando, nos conmueve, porque vemos al ser y nos hace de espejo de nuestro propio ser. Y eso es hermoso. Y otra cosa más, que es, claro, hay alguien ahí y hay un tercer elemento en esta ecuación que es la expresión espontánea. Es decir, algo fluye de dentro hacia afuera. Y ahí es cuando realmente ya la petamos. Ahí es cuando te sientes súper a gusto. Porque cuando desde ese centro emana expresión hacia afuera, pues ese es el Big Bang, esa es la hostia, es el centro que explota, el universo que se expande. Y es el fractal de trocito de universo que tú eres, que está operando en sintonía con lo que es las fuerzas del universo. Es decir, algo centrípeto que va de dentro hacia afuera expandiéndose. Y cuando entramos en esa sintonía es una maravilla, nos sentimos libres de ser. Y esa libertad es oro, es algo que anhelamos profundamente en nuestro yo más profundo, lo está anhelando todo el tiempo. De ahí nos sentimos frustrados, bloqueados cuando no accedemos a ese estado de libertad y nos sentimos encorsetados por nuestros propios cuentos. Entonces la espontaneidad creativa, que la buscamos un montón aquí, es distinto diferenciarlo de una reacción impulsiva o una reacción. Hay personas que dicen, joder, claro, la expresión espontánea me mete en problemas. Si te mete en problemas, entonces no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una reacción impulsiva. Es distinto. ¿Cuál es la diferencia? La expresión espontánea surge de un centro, surge de una verdad interna. Entonces siempre ahí hay belleza y los demás la reconocen rápido porque resonamos, todos somos un ser que está en resonancia con... Y cuando la vemos autenticidad y resonamos con ella y nos gusta. Cuando es una expresión no espontánea, centrada, sino impulsiva, reactiva, estás reaccionando desde el cuento que te cuentas, desde el ego, desde una herida emocional, por ejemplo. Si mi herida fue que no fui abandonado por mis padres, cada vez que alguien me gira la cara, yo voy a reaccionar emocionalmente y digo, no me gires la cara, que me pone de los nervios. Y entras en ira, enfado, y ahí está tu niña herida, reaccionando. Y eso no es expresión espontánea como yo la defino aquí. Eso es una reactividad impulsiva, que surge también con mucha fuerza, pero surge desde la herida, desde tu parte del ego. No he nombrado aquí ego todavía, pues de ese cuento que te cuenta, de ese discurso.
Si yo el cuento que me cuento es que la vida es injusta, eso es un cuento, porque viví injusticias de pequeña y nadie me protegió, entonces yo me cuento el cuento que la vida es injusta conmigo, enseguida voy a encontrar un montón de situaciones en la vida en las que voy a reaccionar con eso y enseguida cuando aparece en la tele o cualquier sitio una situación injusta, dirá, ¡ah, eso es injusto! ¡Claro! Y hay una reacción impulsiva emocional. Por eso, cuando el desapego al cuento genera cierto silencio. Y de ese silencio surge como un centro, una presencia, una conexión con la esencia. Y esto ocurre más de lo que creéis. A veces son palabras espirituales muy bonitas, pero son experiencias que nos ocurren a todos. Y qué importante es reconocerlas y que las reconozcas, que te ocurren. Que hay momentos que a lo mejor no tiene tanta fuerza este cuento y estás en un paseo en la naturaleza o te gusta la montaña y haces ejercicio. No sé, yo cuento la naturaleza porque a mí me sirve mucho. Yo entro muy en estado de centramiento a través de la naturaleza. Y hay muchas personas que le pasa eso. Que en la montaña, en un paisaje bonito, hay un centramiento, hay una presencia, hay una conexión con la esencia. O hay personas que haciendo deporte, haciendo mucho ejercicio y de repente se centran, se serenan y se centran. O hay personas que estás conduciendo y de repente cuando conduces, a mí me pasa también como largo viaje, pones tu música y de repente es como hay algo que se serena y hay un centramiento. Hay muchas formas espontáneas. Y luego están las provocadas, las que buscan. Por ejemplo, la meditación, el arte, cuando lo usas para eso, la danza, cuando lo usas para eso, que son experiencias que centran. Aquí vais a experimentar este centramiento porque el hecho de estar hora y media moviéndote, ya de por sí solo, la cabeza se para por agotamiento. Y cuando va acumulándose en los días, pues viviréis como una especie de, pues esto, un poco de sentirte más presente, más conectada a ti. ¿A dónde nos lleva si la curiosidad nos lleva a la activación de la curiosidad, si la vivas, la cultivas, te va a llevar al aprendizaje y a evolucionar y a adquirir sabiduría? La libertad, yo creo, todo esto que cuento es hasta donde yo alcanzo a comprender, tomarlo así, porque no sé si esta es la verdad exacta, es como mi punto de vista. Yo creo que nos lleva a un sentimiento de autenticidad que nos calma. Es como, ok, esto es lo que es y no hay nada más. Entonces hay una sensación de calma. Cuando no la tenemos, estamos intranquilos, buscando una verdad que no encontramos porque vamos sin conciencia, como pollo sin cabeza, buscando algo que me falta. Y ahí entramos en un sufrimiento que es angustiante, porque por mucho que hagas, no se satisface nunca, porque no es por la vía del hacer que lo vas a satisfacer, nunca. Y hay personas que hacen, y no encuentran nunca una calma que anhelan profundamente. Y esto es una experiencia que tenéis que constatar con vuestra propia experiencia, encuentras esa calma profunda cuando te dejas en paz. De tu propio cuento, te centras y te expresas. Expresas lo que es y lo que hay. Y ahí, en esa autenticidad, emerge, creo que el premio a donde te lleva es a una coherencia. Y esa coherencia está como en paz, una calma, ¿no? Que, claro, buscar la calma así, a saco, como que la calma es una consecuencia a una coherencia interna. Entonces, esa coherencia te trae paz. Ok, esto está bien, es así, esto es lo que hay. Es como llegar ahí. Lo otro es como, me falta algo. Y yo creo que la libertad de ser tiene que ver con el reconocimiento de yo ya soy perfecto como soy
y lo expreso. Aquí como la práctica que hacemos acá y cómo ayudamos a las personas a ganar un poco en esto es lo que ya empezaste a hacer. Estratégicamente ya iremos viendo, es como empezar a despenalizar, o sea, desde el primer día os estoy hablando para que empecéis el desapego al cuento que te cuenta. ¿Cómo? Dándoos permiso, puedes hacerte, no te hagas caso, sigue por ahí, vete a la experiencia. Y buscamos en todo momento esa expresión. Centramiento nos ayuda a centrarnos cuando nos movemos, respirar. Voy a ser muy pesado, respirar, porque si no respiras, no, es la base de ir a tu centro, es la respiración. Entonces, si no respiráis cuando os movéis, primero os agotáis y segundo, os volvéis histriónicos, una expresión histriónica. No nos sirve esa te acelera. Si respiras, estás en contacto con tu respiración mientras que juegas, mientras que danzas y vas respirando y conscientemente te va a llevar a una expresión espontánea centrada. Y esta es la que te da la sensación de libertad. Así que es muy importante estos ingredientes. Tenéis el permiso para expresaros como quieras, nadie te va a juzgar. Vamos aquí. Tenéis que respirar todo el tiempo mientras que os movéis. Y exprésate como tú eres en este momento, y está perfecto. Todo el tiempo esta mañana os estuve... Sí, sigue por ahí, perfecto, es fantástico. Es como el apoyo a que tiréis por ahí. Y la consecuencia es esta. Activamos esta capacidad arquetípica de la niña, el niño interior, de esta manera. Esto es un escenario ideal, idílico, pero es necesario. Es necesario vivir una situación ideal y que si os gusta y resonáis con esto, que lo provoquéis con otras personas. Porque es muy terapéutico tener la vivencia en un contexto seguro, ideal, para poder experimentar esto. Porque si lo descubro, después lo voy a buscar en la vida cotidiana. Si no lo descubro, en la vida cotidiana no lo busco. Y eso es el motivo del intensivo. Es que descubras y actualices estas cualidades en ti para que luego las cultives. Nadie dice que sea fácil. Es que no lo es. En un contexto social, cultural en el que vivimos, donde va todo en contra de esto, vas a acelerarte, estresarte, y todos entramos en ese campo energético, social, que es en esta cultura que vivimos, que es rápido, que es productiva, que es a base de rendimientos, que nos lleva a un montón de cosas que ya sabéis, pues no es nada fácil. Ahora, si tú descubres esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decides? Tomas el poder de tu vida y decir, bueno, ¿a qué quieres darle fuerza? ¿Cómo vas a distribuir tu energía? ¿Vas a creerte todo lo que te cuentas? ¿Vas a procurarte disciplinas de centramiento? ¿Vas a ir a bailar? ¿Vas a ir a meditación? Pues tienes que cultivarlo, tienes que buscarte formas, la tuya, para ir un poco al centro. Ahí hay muchas formas, pero ¿cuál es la tuya? ¿Te vas a dar permiso para que en los escenarios de vida, con tu gente, con tus vínculos, cada vez te puedas expresar más desde tu verdad interna? Aprovechar cada oportunidad con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, para practicar una expresión espontánea desde un centro y asumir riesgos para poder ir caminando hacia la autenticidad. Eso es una decisión que uno tiene que tomar en un momento dado. Si decido hacer el camino de ser quien soy. ¿Tú lo has decidido eso? Porque ese es el primer paso. Luego, la vida en sí misma, hasta que te mueras, está para ir caminando eso. Porque creo que no nos lo acabamos, ¿no? Pero sí que es una decisión que uno debe tomar.
lo más triste es que la mayor parte de la humanidad está viviendo en inercia, sin tomarse un momento para decidir si quiero, cómo quiero yo encarar mi vida. Entonces, en inercia significa que en inercia y en victimismo. Es decir, como que si yo no tengo el poder de decidir, entonces la vida pasa y me lleva atrás, y me pasan cosas. No hago que pasen, sino me pasan. Bueno, entonces, claro, la vida cotidiana también se pone interesante cuando la decides vivir así. No te aburres, ¿eh? Yo creo, hasta donde no te aburres. Ahora bien, que sea fácil, tampoco. Porque solo lidiar contigo y discernir cuál es mi verdad, eso es un montón, porque muchas veces estamos tan liados que no sé cuál es mi verdad y necesito tiempo y liarme y equivocarme para decir, era esto, ¿no? Pero ese es el juego de la vida, que yo sé que por ahí vamos. Madurar, para mí, es tener la capacidad de discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero en ti, dentro de ti. Entre lo que es el ego y es el ser esencial. Hay una cita de la Biblia que a mí me encanta, yo no sé si tiene ese significado, pero yo le doy ese significado. Que Jesús, cuando entra en el mercado y en el templo, y ve que, no en el mercado, en el templo de Dios, y se ha convertido en un mercado. Y entonces él, dicen los católicos, se enfada. Y se enfada con los mercaderes. ¿Qué hacéis aquí? Los echa. Y entonces hay un momento que dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿No? Esa es la frase famosa. A Dios lo que es de Dios y al César. Esto es madurar. Al ego lo que es el ego y a la esencia lo que es la esencia. Mi verdad más auténtica y el ego es el ego. Poder discernir, que ahora está todo mezclado. No tenemos todo aquí. No sé cuál es mi verdad, estoy aquí. ¿Qué es lo que me pide la vida? Porque no has separado ni a César ni a Dios. Lo tienes todo mezclado. Entonces, madurar es poder decir, ok, esto es lo que aprendí de pequeño, claro, esos son los introyectos, las creencias, ok, vale. Y esto lo reconozco porque lo he experimentado. Por eso es tan importante un trabajo de activación del potencial. Que tú puedas vivir en un momento dado y que podáis procurar en otros una experiencia de libertad, una experiencia de amor, una experiencia de belleza, una experiencia de creatividad pura. Porque esos son los elementos de la esencia. Entonces, si yo los reconozco en mí y los he vivido, por lo menos en un contexto ideal, puedo empezar el camino de discernir. Hay personas que no han vivido la experiencia de belleza y de verdad y de amor, de perdón, en un contexto seguro para eso. Si no lo has vivido nunca, ese discernimiento es imposible. No tengo una referencia experiencial para decir, ok, yo en mí reconozco algo compasivo y reconozco algo que se conecta con todo, porque lo he vivido en un momento dado, aunque ahora no estoy en contacto con ello, porque estoy más en el César, en el ego, pero sé que tengo esto, lo puedo reconocer. Entonces, tu camino, el camino de madurar es ese, ir distinguiendo, y cuando los tienes los dos claritos, pues puedes decidir, tener más poder sobre si me voy para acá o voy para acá en un momento dado. Si no hay ese discernimiento, no tienes el poder sobre ti misma. Y entonces cuando estás en la inercia y las cosas te suceden. No es algo lineal, es algo que vas, viene, te pierdes, que encuentras. Y como tú dices, no se trata de desechar nada. Por eso digo, madurar es discernir, no es quitarte nada. Discernir de tus personajes y tu yo más auténtico. Y a veces tenemos que tirar del personaje en determinadas circunstancias, pues tira, pero desde un lugar de centro, de elección, es distinto a un lugar inconsciente, identificado, que no te... Pues
pues te sientes esclavo de tu propio. Pero madurar, crecer, es el discernimiento, sin ir en contra de nada. En el paradigma, porque todos son paradigmas, ¿no?, que usamos en la escuela, en esta escuela, es que nosotros, lo enuncio nada más, pero es algo que desarrollamos mucho en la formación de terapia corporal expresiva, que es la formación donde profundizamos con todo esto. Decimos todo como hipótesis intuitiva, que quiere decir, intuimos que va por aquí, es una hipótesis porque hay que demostrar. Cada uno lo tiene que demostrar. No vale asumir un sistema de creencia más. Desde esta hipótesis intuitiva decimos que nosotros hay 3 identidades. Estoy hablando de 2, pero en realidad hay 3. Somos una trinidad, que es mi parte espiritual, mi alma y mi ego. Y son 3 identidades que están interactuando, con lo cual nos sentimos muchas veces muy liados, porque tenemos una dimensión espiritual que nos conecta, que sé cuando estoy en él, en esa identidad, cuando me siento unido a todo. Y si no lo has vivido, pues no has conquistado, no has tenido una experiencia espiritual, pero si la has tenido, de sentirme en conexión con algo más grande que yo, ahí hablamos de eso que está en ti, que se reconoce como una unidad. Además, en nosotros, desde este paradigma del que os hablo, del desarrollo humano, hay una identidad que llamamos alma, que es tu yo evolutivo, al que llamamos esencia, el que te hace singular, única, irrepetible, el que viene aquí a la vida a explorar, a experimentar ciertas cosas, la que tiene un plan y un propósito. Tu ser espiritual no tiene ningún propósito, es conexión. Tu alma sí, tu alma viene aquí a experimentar ciertas cosas, a probar ciertas cosas, pues viene a explorar qué es el amor incondicional, qué es la libertad, qué es la justicia. Estas grandes cuestiones es lo que se pide el alma para explorarlas. Y luego tenemos la identidad del ego, que es muy necesaria porque es como el revelado, ¿no? Como las antiguas fotografías, los negativos. Antiguamente estaba el negativo, pero el negativo nos ayudaba a sacar la fotografía, el positivo. Pues el negativo, sin la palabra, el negativo de las fotos sería el ego y el positivo, el alma. Dice, ¿para qué me sirve el ego? Pues te sirve si lo revelas, como la fotografía, si revelas tu ego, te está dando la pista de lo que has venido a explorar. Si tu ego es muy orgulloso, si lo revelas, vas a encontrar la humildad. Si tu ego es muy vanidoso, porque está buscando la aprobación de los demás, si lo revelas, encontrarás la aprobación de ti misma, tu verdad, tu conexión contigo. Si tu ego es envidioso y busca que lo del otro, pues encontrarás que hay algo ecuánime en ti, equilibrado, que no necesita del otro, y así con todo. Y ese revelado por el negativo es interesante, por eso ego y alma son una estructura polar, pero que nos sirven en nuestro crecimiento personal. Si no tuviésemos una polaridad tan loca, no estaríamos tan locos. Pero esta locura nos lleva realmente a la experimentación, a probar, a equivocarnos, a explorar. Parece que son las reglas de este juego en este planeta. Entonces no hay nada desechable, todo es utilizable, todo es necesario. Ahora bien, el trabajo de conciencia y de crecimiento es el revelado. Es el del que hablo yo aquí distingue tus partes falsas, pero esa parte falsa te va a ayudar a distinguir cuál es la verdadera. Si eres de un carácter orgulloso, llegará un momento que te metas tantos líos con el orgullo y te sentirás tan sola que llegará un momento que dices, bueno, que hay algo más que esto. Y entonces ese es el comienzo del revelado. Es un acto de conciencia de
de explorar, que es agachar la cabeza y experimentar el otro polo. Y ahí encontrarás algo de tu alma.